escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Sí? ¿No? ¿Me confirman? Se escucha. Muy bien, gracias. Vamos a iniciar con la clase. La última clase hemos visto o hemos formulado títulos de investigación, ¿correcto? ¿Sí? ¿Sí? ¿Todos ya tienen su título de tesis? ¿Alguien no tiene? A ver, vamos a llamar lista ya. Vamos a verificar, a ver. ¿Cómo estamos? A ver, Carmen Artobar, ¿cuál es su título de su tesis? Buenas noches, todavía no lo tengo definido. ¿Qué le falta? Yo, Perdón. Ya, Virginia, mientras Carmen va pensando. Virginia, adelante. ¿Cuál es su título? muy bien, dicen, la neurodidáctica como estrategia aplicada en los procesos de enseñanza-aprendizaje por los estudiantes de por los estudiantes de primer año de la especialidad de educación inicial en familia comunitaria en la SFEM en Puerto Rico, Unidad Académica Cobija. Ok, excelente. Bien, David Totora, ¿cuál es su título? No, no hizo. Milton Equise, ¿cuál es su título? No, tampoco. Zenobio Paz, ¿cuál es su título? Muchas, ya me estoy preocupando. Sandra Verónica Janco. Nada. Milton, ahí ya dije. Luz Noelia. Tampoco. Lince, buenas noches. Unos minutitos me da enseguida, por favor. Ok. Lino Ramos, ¿cuál es su título? Nada. Diego Cortés. Sí, buenas noches, Lice. Buenas El noches. título es Análisis del Sistema Plural en el Estado Plurinacional de Bolivia. Ya le falta algo. Análisis del sistema plural. ¿A qué te refieres? ¿Te falta sujetos o objetos? Es del Tribunal Constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia. Ah, ya. Ok. ¿Alguien que quiera leer su título? ¿Quedó claro? Beatriz, Buenas noches, adelante. Lice. Yo quisiera leer el mío, por favor. ¿Ya? El mío se titula Análisis del uso de los neologismos en los habitantes de Ciudad Satélite. Ya. Ahora, algo importante, ¿no? En algunos casos, por ejemplo, hay algunos términos ambiguos que no es necesario colocar, ¿no? Por ejemplo, estudiar, analizar, por ejemplo, podrías decir uso de neologismos, ¿no? Neologismos, de publicidad en la ciudad, ¿no ve? Entonces, esas cosas Sí, van a tener en cuenta, ¿ya? Pero está bien, ¿ya? Lice, está una bien, Puede Lice. preguntita. Muchas gracias. Sí, Lice, una Diego. pregunta. Cuando acaba de mencionar un aspecto que, bueno, tal vez sí tiene muchísima razón, y que el mío tendría que cambiar el término análisis, ¿verdad? Porque en realidad se trata del análisis del todo el sistema jurídico del Tribunal Constitucional que existe en nuestro Estado plurinacional. Entonces, si no me equivoco, el término analizar también tendría que utilizarse en algunos de los objetivos. No sé si estoy en lo correcto, Sí, licenciado. sí, está bien. Entonces, tal vez alguna sugerencia, doctor, en cambiar ese denominativo de análisis. Ya, ¿cómo empieza tu título? A ver, léeme uno más. Análisis del sistema plural en el Tribunal Constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia.
Ah, ya, pero puedes utilizar, puedes empezar directamente, ¿no ve? El sistema plural en el Tribunal Constitucional de la República o del Estado Plurinacional de Bolivia, ¿no ve? Sin necesidad de utilizar el verbo, ¿no ve? Ahora Ah, en el perfecto. objetivo general puedes ya decir, ¿no? Analizar, no sé qué, ¿no? ¿Ya? Gracias, Licen, muy amable. Listo. ¿Quedó claro título? ¿Alguien todavía no tiene idea? Buenas noches, licenciado. Quiero leerle Sí, más o menos mi planteamiento. ya. Metodología de enseñanza y aprendizaje para los estudiantes del quinto semestre de la carrera de Industria Textil del Instituto Tecnológico Superior Potosí. Ya, metodología de enseñanza. Ya, pero eso más me parece a propuesta, ¿no? Ya, pero Ah, inicialmente sí, sí, está sí. bien, Sí, entonces te es, faltaría es la una otra propuesta. variable. Sí, es una propuesta, Lisa. Ya, entonces te faltaría una variable. Entonces, ¿cuál es tu problema? ¿Los estudiantes no aprenden? Hay un problema, digamos, en asimilación de aprendizaje en el tema de los estudiantes, en justamente la asignatura de taller de grado. Ah, ya, entonces esa parte completarlo, porque así parece proyecto de grado. Me dejo entender, ¿no ve? No una tesis, porque solamente estás utilizando el aporte. Entonces hemos dicho, ¿no ve? Tres preguntas nos hemos planteado, ¿no ve? Voy a volver a repetir, creo que anterior ya he repetido segunda vez, ¿no? Entonces hemos dicho lugar o dónde, ¿no ve? Sí, ese es el punto uno. Luego hemos dicho sujeto, objeto, esto es quién, ¿no ve? Y tercero hemos dicho qué, este es el problema. Entonces esto es el problema. Esto no tienes tú, ¿ya? Entonces tú directamente has iniciado con causa, efecto y aporte. Entonces tú estás empezando directamente con el aporte en esto. ¿Me dejo entender, no ven? Entonces te faltaría esta otra variable para que sea una tesis de investigación. ¿Está claro? Porque si solamente utilizas esto y dices quién y lugar, ya es un proyecto nomás. ¿Ya? Pues esto es acción. ¿Ya? ¿Se entiende, no ven? Entonces ahí esa parte a arreglarlo, mejorarlo. ¿Ya? Pero está bien. ¿Ya? En este caso sería la asimilación de... Otra forma de decir asimilación. ¿No ve? Entonces, busca esa otra terminología, porque asimilación suena a mucho, a poco, ¿no ve? ¿Ve? Bueno, está bien, Lisa. ¿Ya? Licenciado, Listo. buenas noches. Yo Sí, podría leer el mío. a ver. Identificación de los factores de mayor incidencia en indicadores de calidad de distribución eléctrica. Ya, igual mayor incidencia, es mayor, ¿no? Am, igual podrías quitarlo eso, ¿no? Pero tal vez, ahora no es una regla tampoco, ¿no? O sea, en algunas investigaciones necesariamente va a ser importante colocar tal vez esos términos subjetivos, ¿ya? Entonces, podrías quitar, por ejemplo, inicias a ver cómo, una vez más léeme. Identificación de factores de mayor incidencia. Ya, entonces, factores de incidencia directamente podrías empezar, ¿no? Antes de identificar. ¿Me dejo entender? Ah, ya. Sí, ¿Ya? ya. Listo. Gracias, Liz. Entonces, voy a asumir que todos ya tienen el título, ¿ya? Ahora, si no tienen el título, no van a poder avanzar, eso les aseguro, ¿ya? Por eso hemos empezado por el título, ¿ya? Que está relacionado con el problema. En Dice, algunos casos, ¿le puedo indicar mi título? sí, Por favor. adelante. Las medidas cautelares de personas litigantes en el ámbito penal en la provincia de Sandoval en el juzgado. Ya, a ver. La última parte hay que ordenar nada más, pero está bien, ¿ya? Ya, Entonces, gracias. personas litigantes en el juzgado tantos, de provincia tantos, así, ¿no ven? Ya, entonces, orden nada más, ¿ya? Ya, entonces lo que decía, por ejemplo, ¿no? En algunos docentes empiezan al revés, es decir, primero hacen el planteamiento del problema, luego definen el título. En cualquier caso, exactamente estamos en lo mismo porque les he dicho que la pregunta ¿qué? Es el problema,
¿no ve? Entonces, esta pregunta, ¿qué es el problema? Entonces, esto hemos identificado para el título. Entonces, ya tenemos el problema en realidad, ¿no ve? Entonces, exactamente estamos en lo mismo, ¿ya? Entonces, aparentemente pareciera que estamos empezando directamente desde el título, ¿no? En algún momento me han refutado, ¿no? Pero no es así, ¿no ve? Entonces, si no, estamos empezando con el problema en sí, en realidad, ¿ya? Entonces, una vez que tenemos el título, ¿no? Y luego vienen los apartados, ¿no? Como dedicatoria, hoja de calificación, todo eso, ¿no ve? Eso hemos dicho, es aspectos preliminares, y hemos explicado también. El cuerpo como tal, o en todo caso, luego vendría lo que es el resumen. El resumen se hace siempre al final, entonces los voy a enseñar, al final también los voy a enseñar cómo se hace el resumen de una tesis, ¿ya? Ahora empezaremos con el cuerpo. El cuerpo empieza con lo que es introducción. La introducción también se hace al final, entonces también los voy a enseñar en este taller. Al final, en la última sesión, los voy a enseñar cómo van a hacer la introducción. Entonces, empezamos ahora con el capítulo 1, que es el planteamiento del problema. Y el primer apartado como tal es el planteamiento en sí, ¿ya? Entonces, estamos empezando con el planteamiento del problema. La pregunta de todos, ¿no? ¿Qué es planteamiento del problema? Un planteamiento del problema, además, aterriza en lo que es formulación del problema, ¿ya? Entonces, formulación del problema, planteamiento del problema, no es lo mismo, ¿ya? Entonces, esto es la parte descriptiva, ¿ya? Donde vamos a describir el problema. Y esta formulación del problema es la pregunta, es decir, el problema en forma de pregunta, ¿ya? Entonces, en este momento estamos en este apartado. ¿Me dejo entender, no ve? ¿Se entiende? ¿Sí? Muy bien. Entonces, empezaremos. ¿Cómo se hace esto, no? Ahora, primero entendamos mejor qué es el planteamiento del problema. A ver, denme un segundo. Voy a cargar mi laptop. Ya, me escuchan, ¿verdad? Sí, Lick. Bien, entonces, planteamiento del problema. ¿Qué es el planteamiento del problema? El planteamiento del problema simplemente es argumentar por qué nuestro problema es problema o por qué consideramos el problema, ¿no? ¿Por qué consideramos nuestro problema que es problema? No sé, medio confuso parece, ¿no? Entonces, simplemente es argumentar aquello. Listo, ahora redacten su planteamiento, ¿no? No es así, ¿no? También hay una metodología, ¿ya? Entonces, recuerden, aquí simplemente vamos a argumentar por qué es problema, ¿ya? Nada más. Para lo cual vamos a explicar de forma clara, de forma concreta al lector, ¿no? Nuestro problema. Ahora, para poder redactar este planteamiento del problema, por lo general nos tenemos que apoyar con referencias bibliográficas. Tenemos que citar de forma textual, de forma parafraseada, otras investigaciones, ¿ya? Entonces aquí ya vamos a empezar con lo que son las citas, ¿ya? Entonces siempre tengo que sustentarme. Yo no puedo decir, eso sería empírico, ¿no? No puedo decir, esto es el problema, esto, porque sí, digamos, no, sino tiene que estar argumentado, ¿ya? Eso, como aspectos generales básicos de lo que es el planteamiento del problema. Ahora, ¿cuál es la estructura? La estructura de un planteamiento del problema es lo siguiente, ¿ya? Primero, el problema que ya hemos identificado, que es esto, ¿no ve? El qué, ¿no ve? Vamos a localizar de forma geográfica, ¿sí? Vamos a localizar en un ámbito geográfico, ¿ya? Entonces, por lo general, la redacción va a ser de forma deductiva, de lo general para llegar a lo particular. ¿Qué significa eso? Supongamos, por ejemplo,
voy a decir, no, me voy a inventar ya, medio exagerado. En este momento los estudiantes de pregrado, de, no sé, de la Católica, donde doy clases, se encuentran enfermos con COVID, ¿no? Yo quiero investigar eso, ¿no? ¿Por qué ellos tienen COVID, ¿no? Entonces tengo identificado el problema, entonces ese problema voy a contextualizar, ¿no? A nivel mundial, a nivel continental, a nivel nacional, a nivel departamental y voy a llegar a la universidad. Me dejo entender, ¿no ve? Estoy exagerando con mi ejemplo solamente para que me puedan entender. ¿Se entiende esta parte? Este problema lo van a ubicar de forma geográfica, ¿no? En los diferentes niveles. Ahora, no siempre va a empezar a nivel mundial, sino puede ser directamente a nivel nacional, a nivel departamental, no sé, pues, ¿no? Dependiendo del problema que estén analizando ustedes. ¿Se entiende esa parte o no se entiende? ¿Se entiende? Se entiende. ¿Sí, lo ve o no? Sí, dice. Bien, entonces, primer punto, ¿no? Ubicamos eso, ¿no? Y de forma deductiva vamos a ir reduciendo, ¿ya? Luego llegamos al problema en sí, entonces, ¿no ve? El lugar donde estamos, quiénes tienen ese problema y cuál es el problema, ¿no ve? De forma específica, es decir, llegamos aquí, digamos, ¿no? A este punto que va a ser esto, ¿ya? Luego tenemos que detallar cuáles son las causas, cuáles son los efectos si no solucionamos el problema, ¿no? ¿Y qué es lo que yo pretendo hacer? Esto es causa, efecto, aporte. También hemos hablado respecto a esto al plantear el título, ¿correcto? ¿Sí o no? Hemos hablado, ¿no ve? Sí, para identificar una de las variables. Exactamente. Entonces, lo único que no conocemos es esto, ¿no ve? Lo único que no conocemos es esto. Ahora, en esta parte, van a utilizar referencia bibliográfica. Entonces, aquí van a sustentar con bibliografía. ¿Ya? Me dejo entender, ¿no? Entonces, tampoco se van a inventar. Entonces, van a buscar investigaciones relacionadas con el problema que están investigando y van a sustentar con referencias bibliográficas. ¿Quedó claro? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Se entiende? ¿Sí o no? Sí, Lice. Muy bien. Entonces, para ser más claro, más específico, les muestro, ¿no? Esto sería el desglose, digamos, de la localización de forma deductiva, dice aquí, ¿no ven? Entonces, esto sería el desglose, ¿no? Pues podríamos empezar, ¿no? Directamente desde el nivel mundial, nacional o continental, nacional, regional, ¿no? O podríamos empezar directamente desde el nivel continental, o si quieren desde aquí, o si quieren desde aquí a nivel departamental, digamos, ¿no? Me dejo entender, eso va a depender del problema que ustedes van a abordar. Hay problemas que tienen, digamos, que se manifiestan en todo el mundo, ¿no? Hay problemas que solamente es, digamos, en contexto nacional. Entonces, eso tienen que analizar ustedes. ¿Está claro? ¿Se entiende? Por ejemplo, alguien decía, por ejemplo, el tema de la pluralidad era, ¿no? ¿Alguien está planteando el tema? ¿Cuál era? Sí, sí. ¿Cuál es exactamente tu problema? ¿Pluralidad jurídica? ¿Sí? Sí, Licen. Ya, y eso es un problema nacional, internacional, ¿cómo es ese problema? Nacional. Nacional, ¿sí? ¿Y no se da en otros países de Latinoamérica? No, porque los demás estados no tienen la plurinacionalidad de este, Licen. Ah, ya, ¿ves? En ese caso es nuestro país. particular, entonces directamente vas a empezar de aquí. ¿Está claro? ¿Se entiende? Pero puede haber Sí. algunos problemas que se manifiestan, digamos, no sé, a nivel Latinoamérica, entonces a nivel continental. Me dejo entender, ¿no ve? Hay algunos problemas que son, no sé, mundialmente, ¿no? Hay por ese problema, entonces vamos a empezar desde aquí, ¿ya? Entonces eso van a tener en cuenta. ¿Alguna pregunta? ¿Está claro? ¿Sí? Licenciado, una pregunta. ¿Sí? ¿Alguna vez piden lo que es antecedentes y esto de la localización de forma deductiva es algo parecido que en antecedentes también? Ya, pero en antecedentes vamos a relacionar específicamente con las variables, ¿no ven?
Ahora, están relacionados, obviamente, ¿no? Sin embargo, aquí lo único que nos interesa, digamos, es, ¿no? Cómo se manifiesta el problema en un contexto geográfico. ¿Está claro? No vamos a hablar de la investigación como tal, ¿ya? Pero sí está relacionado, ¿ya? ¿Me dejo entender? Sí, sí, gracias. Ok, y eso vamos a ver en marco teórico, el tema de los antecedentes, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta? ¿Quedó claro? ¿No? Cristian, disculpe, ¿puede volver a retirar lo que explicó? En un segundo. Ya, entonces hemos dicho que nosotros vamos a identificar el problema, es decir, vamos a localizar en un ámbito geográfico ese problema, cómo se manifiesta. A ver, dime, ¿cuál es tu problema que estás investigando? No tengo todavía el problema, solo título nomás. Por eso el título es, a ver, ¿cuál es tu título? Algo anda, no, algo no anda bien, ¿no? Hemos dicho, para definir el título, pueden utilizar cualquier otra metodología, pero la metodología que les he enseñado es lo siguiente, ¿no ve? Entonces hemos dicho, ¿dónde, quién y qué les he dicho, ¿no ve? Ahora, esta pregunta que lo voy a separar, esto hemos dicho es el problema. ¿No ve? ¿Sí o no? ¿Está claro? Entonces, si me dices si tienes el título, entonces se supone que tienes el problema. A ver, ¿cuál es tu título? Ya, ahorita le digo. Desempeño laboral de los estudiantes de práctica de medicina de quinto año. Hasta ahí. Entonces, tu problema es desempeño laboral. De los estudiantes. ¿Ya? Esto es tu problema, desempeño laboral. ¿No ven? Ahora aquí, Sí. estudiantes, no sé qué, no sé, pero por el pronto, esto es tu problema. Ahora, este problema, el tema de desempeño laboral, ¿solamente se da en tu hospital o en tu departamento, a nivel Bolivia, a nivel, no sé, Latinoamérica, a nivel mundial? ¿Cómo es? Por ejemplo, acá está en el Hospital Cañero de Warner en la fecha de diciembre de 2022. Ya, pero la pregunta es, ¿este problema del desempeño laboral solamente se dará en ese hospital? Sí, para mi título solamente en ese hospital nomás. No, pero no tienes que, o sea, lo que te estoy preguntando es, si crees que ese problema solamente en tu hospital y no en otros. Ah, sí, obviamente que sí, influye a varios, en todos los hospitales, ¿no? Ah, eso tienes que contextualizar, ¿me dejo entender? Entonces tú podrías decir, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Hemos dicho de forma deductiva, ¿no ve? Entonces, desempeño laboral, digamos, en Bolivia, ¿no ve? En Bolivia, luego, no sé, en Santa Cruz, luego llegas a tu hospital. ¿Me dejo entender? Eso estoy diciendo. ¿Se entiende? Sí, sí. ¿Ya? Ahora, ¿cómo vas a sustentar? O sea, no tienes que decir, en Bolivia hay bajo desempeño laboral, no sé qué. No, o sea, esto tienes que sustentarme, me tienes que, no sé, según el deber, según, no sé, tantos o según, no sé, la OMS, la OPS, no sé, el Ministerio de Salud, no existe, no sé. ¿Me dejo entender? Tiene que haber estudios previos, investigaciones respecto al desempeño laboral con el que te vas a sustentar. ¿Está claro? ¿Se entiende? Pues no puedes tú afirmar esto, ¿ya? Si no es con un sustento bibliográfico. ¿Está claro? Sí. Muy bien. Listo, ¿quedó claro esa parte? ¿Sí? Licenciado, una consultita. ¿Esas referencias pueden ser datos estadísticos también?
Claro que sí, históricos, datos históricos. claro que sí. Ya, ¿Ya? gracias. Cualquier tipo de referencia, ¿ya? Pero que ustedes se puedan sustentar, o sea, no decir, hay bajo desempeño laboral, ¿no? Pues, ¿quién lo dice, no? El tribunal, pues, no, según mi experiencia, existe muy bueno, ¿no? Por lo tanto, su trabajo está mal, ¿no ve? Pero se dice, según Román Pairumani, en un estudio realizado, no sé tantos, en 2022, ha indicado que en Bolivia existe bajo desempeño escolar por esto, desempeño laboral, digamos, por esto, por esto, por esto. Ahí el tribunal no les va a decir nada, me dejo entender, ¿no ve? ¿Sí? Entonces, esta parte especialmente lo van a sustentar. No pueden decir, por ejemplo, no sé, el COVID es una enfermedad mortal que se ha dado en el mundo, en muchos países han muerto, siendo los principales afectados, no sé, España, Estados Unidos, Bolivia, no sé, Argentina, Perú. No, yo pues, no, un ratito, ¿no? El principal país afectado ha sido China, ¿no? Y no Italia, pues. A nivel Latinoamérica, Brasil ha sido el principal afectado. Por lo tanto, su trabajo está pobre, ¿no? Hay que mejorar, no pasa, ¿no ven? ¿Me dejo entender? Pero si tú me dices, ¿no? Según la OMS, el principal país afectado con más muertos ha sido España, seguido de Italia y Brasil. O sea, yo no te puedo refutar porque me estás utilizando además una fuente importante en tema de salud. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Sí, ¿No? sí, gracias. ¿Ya? Dice, Sí. Adelante, adelante. ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿O no? ¿O sí, me han dicho? Ya, entonces creo que me pregunté. Entonces, esta parte siempre lo van a sustentar, ¿ya? Entonces recuerden, pueden empezar a nivel mundial o en cualquier de los niveles, pero siempre de lo general para llegar a lo específico. Luego tenemos más o menos la estructura de lo que es el planteamiento del problema de esta forma, ¿no? Simplemente esto estoy traduciendo, ¿no? Localización, dónde, quién, qué, causa, efecto, aporte, lo estoy traduciendo de esta forma, ¿no? Entonces, ahí está, ¿no? Por ejemplo, si yo empezara, digamos, a nivel mundial, entonces, digamos, a nivel, cada uno un párrafo, ¿no? Entonces, este sería el primer párrafo, segundo párrafo, tercer párrafo, cuarto párrafo, este problema, estas son las tres preguntas, ¿no? ¿Dónde, quién, qué, ¿no ve? Tres preguntas. Causa, efecto, aporte. Hasta ahí creo que tengo, a ver, 8 párrafos, ¿no? Ya son como 2 páginas aproximadamente, ¿ya? Ahora puede empezar directamente desde el nivel continental, pero con esto tampoco quiero decir, ¿no? Esto sí o sí, solamente un párrafo, no, puede ser 2, 3 párrafos, no interesa, pero tiene que ser directo al grano, ¿no ven? No tienen que colocar, digamos, para que sean más páginas, no, sino tiene que ir de acuerdo a su investigación, ¿ya? Entonces, esta es la estructura de lo que sería un planteamiento del problema. ¿Está claro? ¿Se entiende? sí ¿Sí? se entiende, dice. Bien, entonces siempre en este orden, ¿ya? Porque si les digo, van a hacer su planteamiento del problema, entonces ahora la pregunta, ¿de dónde, cómo empiezo, no ve? Entonces ahora ya tienen claro cómo van a empezar, ¿ya? Entonces esto es como un esquema, digamos, para que ustedes puedan seguir, ¿ya? Listo, una vez que conocemos esto, ahora pasamos al siguiente punto, ¿no? Ahí está el Listo. ejemplo. Sí, adelante. O sea, viendo precisamente esta estructura del planteamiento del problema y con referencia a lo que deberíamos señalar, o sea, tendría que salir el problema precisamente del título, eso es lo que yo entiendo de acuerdo a lo que usted nos ha explicado. O sea, el qué, ¿verdad? Exactamente. Ya, ahora, Lisen, lo que yo pretendo es reestructurar un poco el título, más o menos en el siguiente sentido, y por favor quisiera me oriente en este aspecto, por lo siguiente, es decir, lo que yo pretendo es hacer un análisis de cómo se da este control concentrado de constitucionalidad a lo que ahora tenemos el control plural de constitucionalidad en el Tribunal Constitucional. Es decir, ha habido una transición, en otras palabras, ¿no? De un control de constitucional que teníamos anteriormente a este control plural de constitucional. Entonces, el título, no sé, del licenciado, tal vez sería modificarlo en el siguiente sentido, que diría del control concentrado de constitucionalidad
al control plural de constitucionalidad en el Tribunal Constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia. ¿Sí? ¿Está bien? Pero ahí ya tendría dos variables, ¿verdad? Correcto. Entonces Ajá. ahí sería, por ejemplo, correlacional o explicativa. Ajá. ¿No ven? Sí, Pero correcto. la estructura va a seguir siendo esto del problema, del planteamiento. Pero donde vas a ya tener variables, ya vas a trabajar más en detalle, es el tema de hipótesis, la operacionalización, en lo que es el alcance, ¿no ven? La metodología también. ¿Ya? Ya. O sea, Pero el título estaría bien, listen, ¿no? De acuerdo sí, a la referencia. sí, porque me Perfecto. está hablando de dos cosas, ¿no ven? Sí, 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 correcto. sí, está bien. Gracias, ¿Ya? Listen, muy amable. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? ¿Quedó claro este tema del planteamiento del problema? ¿Se entiende? Licenciado, una consulta. Sí, adelante, Franz. En el tema del fundamento bibliográfico, ¿lo Sí, utilizo en la descripción del problema o en la pregunta? aquí. En todo caso, de grande a pequeño, ¿no? Claro, por eso decía, ¿no? Sí, Entonces, yo no puedo afirmar algo si no tengo un sustento. ¿Me dejo entender? claro, Por eso ponía, pero acá para un poquito salir de dudas es en la descripción del problema, ¿no es cierto, Lick? claro, esto es planteamiento. El otro es pregunta específico, ¿no? Ahí, ¿dónde puedes colocar? ¿No ve? Ahí Ahorita, estaba en dudas, porque ya, gracias, Lick, por sacarme de dudas. ya, ahorita vamos a llegar. Otra más, Sí, Lick. adelante. En esa descripción del problema, como mínimo, ¿cuántos autores tendrá que ingresar? ¿O solo uno es suficiente? No, varios. No te puedo decir ni un máximo ni un mínimo. Eso depende mucho, ¿ya? Puede ser 5, 10, depende, ¿no? Sí, depende. Pero tampoco van a exagerar, ¿no ven? Digamos, 100 autores, digamos. No. Aquí solamente es lo importante, por eso es, ¿no ve? Planteamiento del problema. Aquí solamente les he dicho que van a argumentar por qué es problema o por qué consideran que es problema lo que están colocando como problema. ¿Me dejo entender? Entonces, Sí, por Lick, ejemplo, sí, ¿no? Lick. Lo que decía la compañera, por ejemplo, no sé, desempeño laboral, ¿no? Entonces, ¿por qué el desempeño laboral es problema? Eso tiene que argumentar aquí. ¿O por qué considera que es problema? Entonces diré, ¿no? A nivel internacional, los practicantes, digamos, no sé, cumplen 8 horas turno, sin embargo, sus rendimientos, no sé, son, no sé, ¿no? Según tantos, ¿no? Sin embargo, en el hospital tantos, el rendimiento, o trabajan no solamente, no sé, 6 horas, pero el rendimiento de estos son, no sé, pues, ¿no? Debajo del promedio, según tantos. Por lo tanto, es problema. ¿Me dejo entender? Así más o menos, en pocas Clarito, palabras. más que agua, Lick. Gracias. Listo. Entonces, una vez que ya tenemos claro esta parte de lo que es el planteamiento o la estructura, pasamos aquí. Aquí es un esquema, digamos, de más o menos cómo va a ser su planteamiento del problema, ¿ya? Dice, ¿no? El título es lo siguiente, ¿ya? Dificultades de aprendizaje, esta es una variable, y rendimiento académico, ¿no? Es variable 2, ¿no? De los estudiantes del Colegio Juan Capriles. Dice, ¿no? A nivel mundial, ¿no? Entonces voy a fundamentar, voy a describir, ¿no? Respecto a lo que son las dificultades de aprendizaje y el rendimiento académico. Entonces diré, ¿no? A nivel mundial, una de las principales problemas que se manifiestan en los estudiantes es o son las dificultades de aprendizaje. Según fulano de tal, ¿no? El 50% de los estudiantes tienen esto, ¿no? Algo así, ¿ya? Si es que empieza a nivel mundial. Ahora, si empieza a nivel, en otros niveles, a nivel continental, nacional, igualito, ¿no ve? Igualito voy a describir. Entonces, esto sería la parte geográfica, es decir, localizando mi problema en un ámbito geográfico, ¿ya? Luego voy a llegar, este es el problema en sí. Entonces diré, ¿no? El Colegio Juan Capriles, ubicado en la ciudad del Alto, es un colegio público en el que ¿no? Se ha podido identificar que los estudiantes tienen dificultades de aprendizaje, por lo tanto, su rendimiento escolar es bajo. ¿Me dejo entender? Ahí ya diré más argumentos. Esto ya va a ser empírico, por lo general, porque no hay otras investigaciones por lo general, ¿no? Esto es empírico. Ahora, aquí ya voy a describir, ¿no?
Entre las principales causas para que los estudiantes tengan dificultades de aprendizaje, tiene que ver con tema de la alimentación, tiene que ver con la disfunción de sus familias, no sé qué, ¿no ve? Voy a detallar, ¿no ve? Sus problemas que he identificado. También va a ser empírico esta parte. ¿Sí? Empírico, ¿no? Conociendo las causas y el problema como principales efectos de lo que es el rendimiento bajo de los estudiantes, se puede identificar que los mismos no pueden continuar con sus estudios superiores. Los estudiantes egresados que intentan ingresar a las universidades públicas, por lo general no pueden, por lo que algunos estudian en universidades privadas o simplemente se quedan ahí. No sé, me estoy inventando, exagerando un poco tal vez. Ahí, así, de esa forma voy a describir el efecto. Y finalmente dir, ¿no? Por lo tanto, con esta investigación se pretende conocer cuáles son las dificultades de aprendizaje y cuáles son los rendimientos o cómo se manifiesta en el rendimiento académico de los estudiantes para poder, no sé, formular una estrategia de aprendizaje, no sé, ¿me dejo entender? Eso es el planteamiento del problema. ¿Quedó claro? ¿Sí? ¿No? ¿Cómo estamos? Sí, Lisa, está correcto. Ok. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿No? ¿Nada? Entonces, simplemente hemos desglosado o hemos tratado de desglosar esta estructura. ¿No ve? ¿Sí? Problema, causas, efecto y aporte. ¿Ya? Eso sería planteamiento del problema, es decir, la descripción del problema. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta, comentario? ¿Nada? Doctor, buenas noches. Tal vez podría indicar, por favor, cómo tiene que ir la cita. Esa parte no la entendí muy bien. Ah, ya, pero eso veremos en redacción más adelante. Ah, ya, ¿Bien? perfecto. Entonces, pueden ser citas textuales o citas parafraseadas, ¿ya? ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Listo, no hay nada. Entonces, una vez que ya tenemos planteado el problema, pasamos a la siguiente fase, o en todo caso, este planteamiento del problema llega, aterriza en un puerto que se llama formulación del problema, o algunos lo llaman pregunta de investigación, pero así de esa forma se maneja en una investigación cualitativa, ¿no? Y no en cuantitativa, ¿ya? Entonces, formulación del problema es la pregunta. ¿Me dejo entender, no ve? Es la pregunta. Y esta pregunta surge a partir del título. Ahora, ¿por qué? Me dirán. Porque recuerdan, este es el planteamiento del problema, ¿no ve? ¿Ve? Aquí está el problema, ¿no ve? Las tres preguntas, ¿no ve? Las tres preguntas y digamos que tiene dos variables y digamos la otra variable es esto. En este planteamiento del problema, ¿de qué hemos hablado? De esto. ¿Sí? De esto hemos hablado. Por lo tanto, nuestro problema, pues nuestra formulación del problema exactamente es lo mismo porque vamos a desarrollar a partir del título de nuestra tesis. ¿Está claro? ¿Se entiende? ¿Sí o no? Lisa, tengo una consultita. ¿La formulación del problema siempre tiene que estar con una investigación cualitativa? No, no, no. ¿Cuándo dije eso? Ah, eso parecía haberlo entendido. Disculpe. No, lo que decía es que en una investigación cualitativa no se conoce como formulación, sino lo conocen como pregunta de investigación. Eso decía. Del nombre. Muchas gracias. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, vamos ahora a formular el problema que es fácil, ¿no? El título lo vamos a formular de forma interrogativa. ¿Está claro? Ya fácil. El título lo vamos a volver en una pregunta, así en pocas palabras. Pero algo importante, a partir de esta formulación vamos a definir el tipo de investigación, es decir, el alcance.
si es descriptivo, correlacional, explicativo, por lo tanto tienen que tener su título. Aquí es donde ya vamos a definir. Entonces, cuando nos toque en la parte de metodología, simplemente vamos a describir. O sea, aquí, digamos, ya hemos definido que es correlacional. Entonces, cuando estamos en metodología, en el apartado de tipo alcance, diríamos, ¿no? Esta investigación es correlacional por esto, por esto, por esto, por esto. Listo. ¿Me dejo entender? ¿Se entiende? ¿Queda claro? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? Hola, ¿están ahí? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, se escucha. Perfecto. Muy bien. Entonces, aquí. ¿Dónde está mi? Ya. Entonces, esos aspectos importantes. Ahora, repasamos un poco, ¿no? ¿Qué tipos de investigación tenemos? Si es cuantitativo, puede ser exploratorio, descriptivo, correlacional o explicativa. Pero esto es lo que estamos enfocando, va más para cuantitativo. Pero esto igual en algunos casos puede ir, por ejemplo, en una investigación mixta, ¿no? Pero igual ya conocemos esto, ya hemos hablado esto antes de definir el título, ¿no ven? Entonces, simplemente como un repaso, ¿no? Exploratorio para temáticas o problemas sí, temas, aquellos temas que no han sido investigadas todavía o que son nuevas, esos son exploratorios. Descriptivo cuando solamente pretendemos describir tal cual es, pero este se puede dar de dos situaciones, hemos dicho, ¿no ve? Uno puede ser solamente descriptivo, solamente vamos a describir tal cual es. Pero otro también puede ser propositivo. ¿Cómo se llama? ¿Cómo dijimos? ¿Alguien recuerda? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Ya, entonces, primero es descriptivo, ¿no? Entonces, solamente la idea de esta investigación es describir. Segundo es, a partir de esa descripción, podemos pronosticar, ¿ya? Entonces, no me acuerdo el nombre, ¿cómo se llama? Por lo general se utiliza otro nombre. Entonces, podemos pronosticar, ¿ya? Pero no se llama pronosticar, tiene otro término. Pero a partir de esto, entonces, una investigación descriptiva puede ser de dos naturalezas, o se puede dividir de dos, o se puede desarrollar de dos formas, ¿ya? La correlacional hemos... predictivo, ese, ¿sí? Y la correlacional hemos dicho con dos variables, ¿no? Entonces, esta es la relación, ¿no? ¿Cómo esta variable influye esto y esto cómo influye esto, no? Relación, correlación. Y la explicativa, hemos dicho igual dos variables y solamente en este sentido, ¿no? Cómo esto genera, esta es la causa, cómo genera el efecto, ¿no? En esta otra variable. Listo. Entonces, esto es lo que vamos a definir ahora, es decir, el pronombre interrogativo que vamos a utilizar para formular el problema se va a manifestar de esta forma. Ahí nos vamos a dar cuenta cuál es. ¿Me dejo entender? De hecho, ya saben ustedes en su título, ya está claro, pero ya vamos a tener bien definido en este momento cuál es su título o a qué corresponde. Aquí voy a poner un ejemplo, ¿ya? Dice, ¿no? Dificultades de aprendizaje y rendimiento académico. Dificultades de aprendizaje y rendimiento académico. Estoy utilizando dos variables. Por lo tanto, puede ser correlacional o puede ser explicativo. Adelante, Eli. Buenas noches, doctor. Una consulta. Lo de quali ya no vamos a volver a ver. No, vamos a volver a ver. ¿Ya? Ya, ok, gracias. Pero hemos dado las características generales, ¿no ve? De una investigación cualitativa, ¿no ve? ¿Recuerdas cuál era? No está de más una revisión, porfa. Ya, pero vamos a recordar, no se preocupe, ¿sí? Por lo general, una investigación cualitativa, el título se define después. ¿Está claro? No antes, ¿ya? Entonces, por eso, en este momento no podíamos definir el título, porque no hemos hecho todavía la investigación, ¿ya? Pero una investigación cuantitativa es correlacional, hemos dicho, ¿no ve? Entonces, paso 1, paso 2, paso 3, ¿no ve? ¿Está claro, no ve? Ya, entonces tenemos dos variables, volvamos al ejemplo. Tenemos una variable y otra variable, ¿no? Dificultades de aprendizaje y rendimiento académico.
Ahora, esto podría ser correlacional o podría ser explicativa, pero depende de la naturaleza. No tenemos que forzar nosotros. En este ejemplo está en los dos, pero se van a dar de cuenta, uno está forzado, ¿ya? Entonces, yo no puedo decir, por ejemplo, no sé, no tengo ahorita objetos, ¿no? Entonces, yo no puedo decir esta cosa, digamos, esta es una variable, esta es mi mano, ¿ya? Una variable, esta es la otra variable. Entonces, esta mano influye en esto, ¿no? Entonces, no puedo decir, ¿no? Influye esto. Puede que tenga una correlación, ¿no? Más bien se complementan, se correlacionan. ¿Me dejo entender? Entonces, va a depender de la naturaleza de la investigación, ¿ya? Pero como ejemplo nos sirve esto, ¿ya? Entonces, diremos, ¿no? Dificultad de aprendizaje y rendimiento académico. Ahora, esto que están viendo aquí dice cómo, este es un pronombre interrogativo. Ojo, cuando formulamos la pregunta, esa pregunta no se tiene que responder con un sí o con un no. Entonces, no puedo decir, ¿no? ¿Será que las dificultades de aprendizaje influyen en el rendimiento académico? La respuesta es sí o la respuesta es no. No puede ser así. Entonces, para que no se responda con un sí o con un no, esto tiene que ser pronombre interrogativo. Entonces, pronombre interrogativo puede ser cómo, cuál, dónde, por qué, no sé, ¿ve? Pronombres interrogativos. Entonces, en este caso, esto es pronombre interrogativo. Y aquí tiene un conector, dice, ¿no? ¿Cómo inciden las dificultades de aprendizaje en el rendimiento académico? ¿Ve? Un sentido tiene. El sentido es esta. Un único sentido. ¿Cuándo son o qué tipo de investigación tiene un solo sentido? ¿Qué investigación? Y aquí está el chanchullo, ¿no? Hemos dicho causa y efecto, ¿recuerdan? ¿Me están siguiendo? Hola, ¿me escuchan? Sí, 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 sí. licenciado. Sí, Lice. Ya, ¿y qué ha pasado? No Sí, podían sí, activar sus es que micrófonos. no nos acordamos. La Bueno, cuantitativa. mm, hace unos minutos hemos visto. Explicativa, doctor. Ahí está, ¿no? Perfecto. Entonces hemos dicho correlacional tiene ambos sentidos, hemos dicho, ¿no ve? Y explicativa solamente un sentido, ¿no ve? ¿Sí o no? Entonces, si utilizamos este conector, ¿cómo inciden, ¿ve? Aquí es pronombre interrogativo, cómo inciden las dificultades de aprendizaje en el rendimiento académico? Tiene un solo sentido. Entonces, esta investigación es explicativa, ¿me dejo entender? ¿Sí o no? Sí. ¿Ya? Y Entiendo. entonces esto es el pronombre, perdón, signos de interrogación. Entonces, este es básicamente el título. Pero algunos conectores van a cambiar. Mira, las dificultades de aprendizaje y, dicen, a ver, aquí ya hemos cambiado, en él ya hemos puesto, ¿no? Rendimiento académico deficiente en los, ¿no? Aquí era de los. Entonces, aquí, este en hemos cambiado. Entonces, solamente tiene que cambiar conectores. El resto se mantiene exactamente. Entonces, esto es una variable, esto es otra variable. ¿Listo? Variable 1, variable 2. ¿Está claro? ¿Se entiende? No me tengo que inventar nada. Por eso es tan importante definir primero el título. ¿Está claro? ¿Se entendió? Sí. Muy bien. Sí, se entendió. Ahora el segundo ejemplo. Dice, ¿no? ¿Cuál es la relación? ¿Cuál? Pronombre interrogativo. Es la relación de las dificultades de aprendizaje y el rendimiento académico. ¿Cuál es la relación? ¿De un solo sentido o de doble sentido? Doble sentido. Doble sentido. Por lo tanto, esto es una investigación correlacional. ¿Está claro? ¿Se entiende? ¿Sí o no? Sí, entiende. Ahora, esto, cualquiera de los dos
¿Se fue el audio? Sí, creo No que se escucha. Lice, no se escucha. Audio se fue. Ya volverá a entrar.